En esta primera parte de la serie me voy a centrar en los análisis de poder estadístico y el cálculo de tamaño de muestra para diseños sencillos. En la segunda parte me centraré en diseños factoriales más complejos. Para esta primera parte mostraré dos opciones. Primero, el módulo JPower de Jamovi, que es un módulo bastante nuevo pero muy bonito que permite hacer unos análisis de poder y cálculo de tamaños de muestra muy buenos para diseños digamos equivalentes a pruebas T por ahora. Probablemente se agregarán más diseños en el futuro, pero por ahora solo permite hacer análisis para diseños equivalentes a pruebas T. Sin embargo, pues es una opción que da resultados muy bonitos, muy claros y con unas gráficas muy interesantes. En R voy a mostrar también cómo hacer análisis para equivalentes a pruebas T, para correlaciones y para novas de una sola vía. Todo esto con un paquete de R que se llama Power PWR. Jamovi es una excelente alternativa a paquetes costosos como SPSS. Es sumamente intuitivo, es completamente gratuito y abierto y por ser abierto, digamos, muchas personas pueden desarrollar módulos, pueden desarrollar opciones, funciones para Jamovi, con lo cual va a avanzar muy rápido, mucho más rápido, con seguridad que programas, digamos, que están atados a una compañía y a los beneficios económicos de esa compañía, como sucede con SPSS. Jamovi es extremadamente claro y fácil de usar, sin embargo, hasta ahora solo hay un módulo que permite hacer análisis de poder estadístico que se llama JPower, y este módulo, al ser relativamente nuevo, por ahora solo permite hacer análisis de poder para diseños tipo prueba T, bien sean diseños digamos de medidas independientes donde comparo dos grupos, por ejemplo de personas, digamos un grupo de control versus un grupo experimental, de medidas repetidas o relacionadas, donde por ejemplo mido al mismo grupo de personas antes y después, un pre-post, o medidas o diseños tipo prueba T de una sola muestra, donde yo digamos tengo un solo grupo de personas o de observaciones y las comparo con un valor conocido. Por ejemplo, si yo quiero saber si la estatura de un grupo de mujeres de un grupo étnico particular es diferente al promedio de las mujeres en general, si yo conozco el valor promedio de la altura de las mujeres en general, puedo tener este grupo de valores que tomé de este grupo particular de mujeres y ver si ellas tienden a ser significativamente más altas, ser significativamente más bajas o no tienen una diferencia significativa con respecto a la estatura de las mujeres en general. Al abrir Jamovi se debe ver más o menos así. Para usar el módulo JPower para hacer análisis de poder y cálculos de tamaño de muestra, lo primero que tengo que hacer es instalar ese módulo. Para esto debo ir a esta cruz que dice Modules o módulos y seleccionar la primera opción, Jamovi Library o biblioteca de Jamovi. Al abrirla, tengo que buscar donde dice JPower y dice Power Analysis for Common Research Designs o análisis de poder para diseños de investigación comunes y hacer clic en instalar. El paquete se instala muy rápido. Listo, aquí me dice que ya quedó instalado. Voy a cerrar esto y el paquete me debe aparecer acá. Debe decir JPower y tener así como dos curvas de distribución. Voy a hacer clic y como ejemplo voy a seleccionar un diseño, digamos, de una prueba T de medidas independientes. Al abrirlo, como en casi todos los casos de Jamovi, me muestra ya, digamos, unas tablas que empieza a llenar o que van a cambiar según lo que yo decida. Lo primero que tengo que decidir es qué quiero calcular. Tengo la opción de calcular el N por grupo, el tamaño de muestra por grupo, el poder o el tamaño del efecto. Fíjense que si yo por ejemplo tengo seleccionado que quiero saber el tamaño del efecto, que esto sería para saber qué tamaño de efecto tiene un diseño particular, yo no puedo cambiar digamos, el tamaño del efecto porque me lo va a dar Jamovi, pero sí puedo, digamos, cambiar el poder que deseo, el tamaño de muestra por grupo, el tamaño relativo de los grupos, yo lo explicaré, y el alfa o nivel de significación estadística. Si selecciono el poder, por supuesto, el poder no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar los otros valores. Y si selecciono el N por grupo, que es probablemente lo que más se usará, este valor no lo puedo definir. Lo primero que tengo que definir entonces cuál es el mínimo tamaño de interés de efecto que me parece interesante, el mínimo tamaño de efecto de interés.
En este caso se usa el delta de Cliff. Es más o menos similar a una D de Cohen, pero con la ventaja de ser no paramétrico. Sencillamente mira la probabilidad de que un valor de un grupo, un valor aleatorio de un grupo, sea mayor a un valor de otro grupo, menos la probabilidad contraria, es decir, que del primer grupo sea mayor al segundo grupo. Digamos que voy a seleccionar un tamaño de efecto de 0.3, que es un tamaño de efecto mediano en términos del delta de Cliff. El poder que quiero va a ser de 0.9 o 90%, es un poder muy bueno. Típicamente se usaba 0.8, pero recomienda la literatura y recomendaría yo usar un poder más alto. 0.9 o 90% querría decir que si yo hiciera este estudio 100 veces, en principio, en 90 de esos casos yo detectaría el resultado como significativo. ¿Y qué querría decir significativo? Pues sencillamente que está debajo del alfa, del nivel que encontramos de significación o de la tasa de errores tipo 1 que aceptamos. El alfa típicamente va a ser de 0.05, así lo voy a dejar, pero por supuesto se puede cambiar a otros niveles. Y aquí me pregunta importante el tamaño relativo del grupo 2 con respecto al grupo 1. Si yo pongo un valor de 1, quiere decir que los grupos tienen un tamaño de 1 a 1, son exactamente el mismo tamaño. Vamos a tener el mismo grupo de personas, el mismo número de observaciones en el grupo 1 que en el grupo 2. Si yo pusiera, por ejemplo, un número 2 acá, quiere decir que el grupo 2 sería el doble de grande que el grupo 1. Por ejemplo, yo tendría 60 personas en el grupo 2 y solo 30 en el grupo 1. Sin embargo, lo más común es tener, y además es ideal en muchos casos, tener grupos balanceados, es decir, 1 a 1, y esto es lo que estoy seleccionando acá. Aquí me pregunto también si yo quiero hacer un análisis de dos colas, sencillamente ver si hay, digamos, si yo estuviese haciendo un diseño para mirar si hay diferencias entre los dos grupos o si tengo una hipótesis direccional de una sola cola. Por ejemplo, que el grupo 2 es mayor al grupo 1 o el grupo 1, la media de ese grupo es mayor a la del grupo 2. Al hacerlo así, aquí me dice que necesito un N de 235 personas para el grupo 1 y un N de 235 personas para el grupo 2, con un tamaño de efecto que yo definí de 0.3, un poder que yo definí de 0.9 y un alfa que yo decidí de 0.05. Esta, digamos, es el análisis de poder a priori, que es muy interesante. Aquí me da bastante información también, lastimosamente en inglés por ahora, que me permite interpretar esto. En esta tabla también me muestra el poder para detectar, el power to detect, la probabilidad, digamos, que yo tendría de detectar un efecto según este tamaño de efecto con este tamaño de muestra. Entonces, si el tamaño de muestra, digamos, fuera pequeño, tendría una probabilidad de detectar el efecto menor al 50%. Probablemente no lo detectaría. Con un tamaño de efecto un poquito más grande tengo una buena probabilidad de no detectarlo, es decir, de que no sea significativo. Con un tamaño de efecto más grande pues ya empiezo a tener probabilidades más altas. Esto es importante que el poder sea alto. A mí no me interesa detectar un resultado solamente en el 50% de los casos si es que ese resultado existe. Me interesaría detectarlo en la mayoría de los casos, 90% o incluso más, pero 90% creo que es un valor ideal. Es decir, un poder de 0.9. Aquí se ve que con un poder de 0.9, que es lo que me muestra, estaría casi seguro de poder detectar el efecto si es que el efecto es como se espera, si es un efecto de ese tamaño. Aquí hace una gráfica muy bonita que yo incluiría en cualquier estudio o en cualquier propuesta para un estudio para explicar por qué se decidió X o Y tamaño de muestra. Me muestra básicamente el poder como bandas de colores. Aquí me muestra el tamaño de muestra para el grupo 1, en este caso solo para un grupo, pero pues lo mismo el grupo 1 que el grupo 2, luego no hay problema. Y aquí me muestra el tamaño del efecto. Como verán, a mayor muestra se logra un poder más alto para un efecto más pequeño. O si lo queremos ver de otra forma, cuando tenemos un efecto más grande se logra un buen poder, digamos el amarillo, con un tamaño de muestra más pequeño. Fíjense en todo caso que este tamaño de muestra no es una escala lineal, va de 2 a 4, a 8, a 15, a 30, a 60, a 119, 235. Donde me señala aquí el tamaño de muestra ideal, donde se cruza este 90% que está en el borde entre el color amarillo y el color verde claro, que está en esta línea negra de acá, y tengo un tamaño de efecto de 0.3. Aquí se da y me dice que necesito entonces 235 personas por grupo. Este plot que está acá es el que se llama Power Contour Plot, es el contorno de poder, la gráfica de contorno de poder. Yo la puedo esconder si quiero, pero recomendaría dejarla. Adicionalmente, yo tengo la opción de pedirle una curva de poder según el N. Al hacerle clic, me va a generar acá abajo otra gráfica en la que me muestra el poder. Aquí lo que yo quiero es un poder de 90%, que estaría exactamente entre el borde de estas barras amarillas y verde clara, y el tamaño de muestra para un grupo, en este caso el grupo 1.
y se ve cómo va subiendo el poder a medida que yo tengo más muestra. Por último, puedo pedir una gráfica que se llama Power Demonstration o demostración de poder, que me muestra más o menos lo que se esperaría. Aquí además tengo todo este texto explicativo que yo puedo tener ahí, que sale por defecto, o lo puedo quitar. En este caso me quita todo el texto. La verdad, tenerlo, si uno lo traduce, es bastante sencillo, puede ayudar. Por otro lado, me da las referencias de los paquetes utilizados para poder hacer este análisis. En este caso, Jamovi, que es el programa que estoy utilizando, y R, en el que se basan, digamos, los análisis para poder hacer este cálculo de poder. Si yo quiero hacer un análisis para otro diseño, más o menos es lo mismo. Si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, para una prueba de muestras repetidas, un post, por ejemplo, de nuevo tengo que seleccionar los mismos datos. Quiero calcular el n, aquí no hay un n por grupo porque solamente va a ser un grupo. Digamos que quiero calcular el mismo tamaño de efecto, de resto todo igual, y fíjense que aquí me dice que solo necesito 119 personas. ¿Por qué 119 y no 235? Porque este es un análisis de medida repetida que tiene más poder con el mismo tamaño de muestra que un análisis de medidas independientes. Adicionalmente, les había dicho que uno puede, digamos, determinar si quiere hacer análisis de una cola o de dos colas. Esto es importante porque a veces 119 personas o 235 por grupo, que en realidad serían 470 personas, puede no ser posible, bien sea por cuestiones logísticas o incluso porque tiene un costo, porque es económicamente inviable. Ahora, si yo tengo una hipótesis direccional, si mi hipótesis es, por ejemplo, que, digamos, la ansiedad de un grupo de personas va a disminuir después de un tratamiento, en el caso de este diseño pre-post, yo podría medir la ansiedad antes y la ansiedad después y espero que sea más bajita. Tengo una hipótesis direccional, no solamente que va a haber una diferencia entre las dos mediciones, la medición pre y la medición post, sino que hay una diferencia direccional. Yo espero que vaya en una dirección específica. Yo le puedo decir que va en una dirección específica y en este caso, fíjense que bajó de 119 a 97 personas. Estas son cosas que ayudan a hacer un buen cálculo de poder, pero sin embargo haciéndolos más posibles de realizar en algunos casos. Es importante en todo caso tener en cuenta que yo solo debo usar el análisis de una cola cuando efectivamente tengo una hipótesis particular. Y además, si el resultado que yo encuentro es significativo pero contrario a mi expectativa, digamos yo esperaba que el grupo 2 fuera mayor al grupo 1 y así lo calculé y sin embargo me sale que el grupo 1 es mayor al grupo 2, puede que ese valor sea significativo pero ya no tiene sentido porque mi poder estuvo calculado para el efecto contrario. Jamovi, como verán, entonces genera unos reportes muy bonitos que, como todo en Jamovi, se pueden, si yo le doy clic derecho, puedo copiarlos o exportarlos incluso a PDF o copiarlos sencillamente y pegarlos en un documento de Word o lo que yo esté trabajando. Puedo seleccionar, por ejemplo, solo la gráfica, copiarla, pegarla en un documento, etc. y explicar muy bien por qué tomé las decisiones que tomé y por qué decidí utilizar este o aquel tamaño de muestra. Esto es particularmente importante cuando se está diseñando un estudio. Power es un paquete de R flexible, claro y muy confiable. Es importante, sin embargo, tener en cuenta que por ahora, al menos, solo permite hacer análisis para diseños sencillos, que incluyen correlaciones, regresiones, pruebas T y ANOVAs de una sola vía. Es decir, por ahora no permite hacer análisis para diseños factoriales. Voy a explicar un poquito cómo usar Power. Aunque asumo que la mayoría de los que quieren ver esto ya están familiarizados con R, voy a explicar muy rápidamente cómo usar R. Yo recomiendo usar R y para esto recomendaría buscar videos que expliquen cómo instalar R y también recomiendo usar RStudio. RStudio es lo que ustedes ven acá, básicamente, bueno, hace muchas cosas, pero básicamente funciona como una interfaz que facilita la interacción con R, con el lenguaje de programación. R es un lenguaje de programación y por esto puede parecer un poquito intimidante. Requiere hacer scripting, requiere comandos, requiere incluso en algunos casos algo de programación. Tiene la ventaja de que por ser precisamente un lenguaje de programación permite que uno haga básicamente todo lo que pueda hacer un computador. R está muy enfocado, sin embargo, en la estadística y en el análisis de datos. También hace análisis cualitativos, incluso puede, no sé, manipular imágenes. Hay paquetes para muchísimas cosas. Hay miles y miles de paquetes para hacer cosas específicas en R. Yo recomendaría a cualquier persona
que trabaje con datos, aprender a utilizar R o otro lenguaje similar estilo Python. A mí me gusta mucho R porque las posibilidades que da son enormes para hacerlo mejor, para hacer cosas de punta, para hacerlas de manera más fácil, para sistematizar análisis que uno tiene que repetir, para trabajar con grandes volúmenes de datos. Lo que puede hacer R se lleva por muchísimo, pero por muchísimo a lo que pueden hacer paquetes comerciales como SPSS o Stata. Es un lenguaje con unas posibilidades absolutamente enormes. R se ve así y lo que tenemos acá en principio cuando yo lo abro, ustedes deben ver algo similar. Si instalaron RStudio, de pronto lo ven en un color distinto. Esto es porque no puede decidir los colores. Pero básicamente lo que van a tener cuando lo abren son tres paneles. Un panel que es la consola, que es terriblemente importante, que es donde vamos a poner nuestros comandos. Un segundo panel que tiene varias pestañas, pero la más importante va a ser el environment o el ambiente de trabajo. Esto es donde van a quedar los objetos que yo creé. Un objeto es algo que yo guardé en mi memoria. Yo, por ejemplo, quiero decir, este grupo de datos son un objeto y cuando yo quiera llamo ese objeto sin necesidad de volver a escribir todos los datos que componen ese objeto. Y abajo tengo un último panel donde tengo también varias pestañas, bien sea para ver mis archivos, ver gráficos, ver los paquetes que tengo instalados o instalar más paquetes o desinstalarlos, ayudas y un visor sobre todo para páginas web. R funciona principalmente a través de funciones. A mí me gusta pensar que una función es como una fábrica a la que uno le da unos insumos, uno mete algo y lo procesa y me produce algo distinto, algo nuevo. Estas funciones, digamos, suelen requerir, sin embargo, algunos argumentos. Los argumentos son cierta información que yo le tengo que dar para que me pueda producir lo que yo necesito. Si pensamos en el ejemplo de Jamovi, en últimas estábamos usando funciones para hacer un análisis de poder, el cálculo del tamaño de una muestra para un análisis tipo prueba T. Y digamos que esa es la función, pero sin embargo me pide unos argumentos. Me decía, bueno, defíname cuál es el tamaño del efecto que usted espera encontrar, cuál es el alfa que quiere, cosas de ese estilo. Son unos argumentos que se requieren. Las funciones entonces requieren típicamente unos argumentos. Voy a explicar las funciones de Power, PWR, o por lo menos algunas de las funciones que tiene para hacer análisis de poder y cuáles son los argumentos que tiene, cómo hacerlos. Es importante, obviamente, tener en cuenta que trabajar directamente en la consola es típicamente una mala idea. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo hacer todo desde acá y en última se va a hacer todo desde la consola, yo voy escribiendo y lo que quedó escrito, pero yo no puedo saber qué escribí antes. Si me equivoqué en algo, me toca volverlo a escribir, me toca volverlo a hacer. Y no estoy guardando un archivo donde yo tenga los comandos que utilicé. Luego yo recomendaría usar scripts y aquí viene el cuarto panel que propongo utilizar. Propongo crear un script. Para esto sencillamente hacen clic en este icono del más en la esquina superior izquierda y seleccionar la primera opción, R-Script o script de R. Y esto me va a generar básicamente un archivo de texto que yo puedo guardar y puedo cargar cuando quiera, donde tengo todos los comandos y los puedo pasar directamente desde acá a la consola. ¿Qué ventaja tiene hacer un script y no trabajar directamente en la consola? Primero, si yo me equivoqué, puedo cambiarlo en lo que me equivoqué y volverlo a correr. Segundo, me queda guardado. Cuando yo ya logré un script para hacer un análisis que era complicado o algo que me tomó bastante tiempo desarrollar, después no tengo que sencillamente recordar cómo se hace, sino que ya lo tengo y puedo adaptarlo o volverlo a correr cada vez que lo necesite. Este archivo se puede guardar, lo voy a guardar. Acá voy a decir que se va a guardar, aquí lo tengo guardado como Power, PWR. .r, la extensión .r es para que sea abierto con R o RStudio, pero básicamente es un archivo de texto, no tiene sino texto. ¿Quiero reemplazarlo? Sí, ya lo había creado. Lo primero que yo debo hacer entonces es instalar el paquete Power. Para esto hay una función que es install.packages, aquí ya me la recomienda. Y esta es la función y entre paréntesis los argumentos. Lo que yo quiero instalar es Power y lo debo poner entre comillas. Es importante que el nombre PWR esté todo en minúsculas. Esto, como tiene de programación, como tiene scripting, requiere que todo esté escrito tal cual debe ser. Si yo cambio uno por una mayúscula no me lo va a reconocer. Esta función me permite instalar el paquete. Voy a correrla. Para correrla sencillamente me paro en la línea y puedo hacerle clic en Run, o lo que yo hice que fue hacer clic en Control y Enter. Creo que para Mac es Command Enter. Y aquí me dice que ya lo instaló y que ya está listo el paquete Power, está listo para ser utilizado. Con esto lo instalé. Si yo voy a la parte donde están mis paquetes, aquí tengo ya muchos paquetes, pero si busco por ejemplo Power me lo va a mostrar. ¿Listo?
Hay otras formas de instalar paquetes. Yo podría aquí sencillamente decir install y puedo poner acá de nuevo power y hacer clic en instalar. Si se dan cuenta, esto lo que va a hacer es pasar esta misma función a la consola y lo volvió a instalar. No hay problema con sobreinstalar el paquete, no tiene ningún problema, solamente lo sobreescribe. Claro, muchos de ustedes preferirán hacer esto que sencillamente correrlo desde acá. Sin embargo, a mí me gusta tener las funciones, por lo que digo, después las puedo volver a correr cuando sea necesario. Entonces, que si lo corro con una interfaz a punta de hacer clic en opciones, en botones, pues no me queda un recuerdo exactamente de todo lo que hice. Ahora sí. Ahora, es importante que esta función solo se debe correr la primera vez que quiero instalar el paquete. Yo no tengo que correrla cada vez que vaya a hacer un análisis de poder. Eso solamente es para instalar el paquete. Una vez que he instalado, pues no tengo que reinstalarlo cada vez, a menos que quiera actualizarlo. Al correr la función instalar paquetes siempre se instala la versión más reciente, luego puede tener sentido actualizarla volviendo a correr la función. Voy a hacer una anotación acá. Hacer una anotación es algo que no es código, pero que puede quedar escrito y se hace sencillamente con un numeral y después el texto que yo quiera. Voy a decir, por ejemplo, que esto es solo la primera vez, por ejemplo. Voy a guardar esto. Una vez está instalado el paquete, todavía no puedo correr las funciones. Yo tengo que cargar el paquete. Aquí hay muchísimos paquetes y si todos los paquetes se cargaran en la memoria al iniciar el programa, se demoraría hartísimo en cargar. No sé si ustedes han usado, por ejemplo, SPSS. SPSS en últimas tiene lo equivalente a una cantidad de paquetes. Un paquete en últimas es un cúmulo de funciones, es un grupo de funciones. Si carga todo en la memoria, se demora mucho en cargar. Luego R, para cargar rápido, no carga las cosas en la memoria automáticamente, sino solo carga los paquetes básicos para correr y después uno carga manualmente los paquetes que quiere. Para cargar los paquetes hay dos opciones. La más común es la función library y entre paréntesis el nombre del paquete. Aquí, como ya está instalado, no tiene que estar entre comillas. De nuevo, voy a hacer clic acá en esta línea. Yo puedo seleccionarla todo o sencillamente pararme acá y hacer control enter, o también puedo hacer clic en run y esto va a pasar este comando a la consola. Al hacerle clic acá, se me pasa library power a la consola y ya quedó cargado el paquete. Es decir, ya sabe que cuáles son las funciones que están ahí. Ya puedo usar las funciones de power. Lo primero que voy a hacer es un análisis de correlación. Voy a mostrar cómo usar la función que se llama PowerRTest para hacer análisis de poder para correlaciones. Voy a ponerle aquí correlaciones. Perfecto. Para esto voy a usar entonces una función que se llama PowerRTest. Tiene que estar así, todo en minúsculas, pwr.r.test sin espacios. Y esta función tiene unos argumentos que necesito. Primero necesito R, que va a ser un argumento. Tengo que decir cuál es el R, es decir, el tamaño del efecto en términos de el coeficiente de correlación de Pearson que espero. Voy a necesitar el nivel de significación, que es sig level, todos los argumentos siempre separados por coma, y voy a necesitar el poder. Listo, por lo menos esas tres. Digamos que yo quiero hacer un análisis en el que quiero mirar un poder estadístico de 0.3, es una correlación, digamos, media, a un nivel de significación de 0.05, que sería el nivel de significación o el alfa típico, y con un poder, como he venido utilizando, de 0.9. Si yo corro esto podría estar, por supuesto, en una sola línea, perdón, yo puedo ponerlos así, solamente los argumentos tienen que ir separados por coma. Pero yo suelo organizarlos uno debajo de otro para ver exactamente cuáles son los argumentos que tengo. Es decir, después de cada coma hago enter. Esto igual entiende que es un solo comando. Yo clic aquí, selecciono, me paro acá y hago clic en control y enter. Me hace el análisis. Me dice que un cálculo de poder para la correlación aproximado requiere 111.81 personas para detectar en el 90% de los casos una correlación de 0.3 con un alfa de 0.05 y esto es de 2 colas. Esto, por supuesto, ya me da un resultado. Sin embargo, yo hablaba hace un momento de la idea de generar objetos. Es decir, yo puedo guardar este resultado como un objeto. Hay que tener en cuenta que un objeto no es un archivo, no es algo que esté guardado en el computador, sino sencillamente está en la memoria del computador de trabajo y yo lo puedo llamar mientras lo tenga cargado. Digamos que yo quiero guardar esto y le voy a poner que esto se llama pcore y digamos como poder
correlación. Tengo que ponerle el nombre que yo quiera. Lo importante es que el nombre no puede empezar con un número. Y yo les recomendaría usar cosas sencillas. Y después voy a usar el símbolo menor y un guión como para generar una flecha. Eso quiere decir que esto se va a asignar a este objeto que se va a llamar así. Qué pena, yo soy un poquito maniático con el orden. Luego quiero que estas queden acomodadas igual. Si yo vuelvo a correr esto mismo, hago de nuevo clic en Control Enter. Fíjense que no me da el resultado que mostró, pero me generó aquí un objeto que se llama pcore. Si yo llamo ahora pcore, solo el nombre del objeto, me va a llamar lo que tiene guardado, me da el mismo resultado. Ahora, este resultado para detectar un R de 0.3 con un alfa de 0.05 y un poder de 90%, me dice que requiero 111.80 y algo de personas. Obviamente yo no puedo tener un número, digamos, no exacto, no entero de personas o de observaciones. Luego, por supuesto, yo debería ir al número siguiente. Es mejor ganar un poquito de poder que perder. Luego, lo mejor aquí sería tener 112 personas para detectar un R de 0.3. Adicionalmente, si yo guardé esto como un objeto, yo puedo hacer un plot de ese objeto. Yo puedo sencillamente usar plot y poner de nuevo mi objeto pcore, me quedó mal, pcore, le hago clic en Enter y esto me genera acá una gráfica. Si yo le hago clic en Zoom, puedo abrirla y verla mejor. Aquí me muestra el poder 1 menos beta, aquí muestra el tamaño del efecto y me muestra la línea donde se logra un poder del 90% y me dice que el tamaño de muestra óptima es de 112 personas. Para una prueba de 2 colas, detectar un R de 0.3 con un alfa de 0.05. Esto sería entonces, digamos, una gráfica que estaría muy bien para poner en cualquier trabajo o planeación de un trabajo, cualquier proyecto, para mostrar por qué se decidió usar X o Y tamaño de muestra. Esta gráfica que está acá, yo igual, además de poderla ver así más grande, puedo obviamente exportarla y puedo exportarla como imagen, como PDF o copiarla al portapapeles y pegarla en cualquier documento. Ahora, al igual que antes, yo les había dicho que cuando hablaba de pruebas T, que puede haber análisis de 2 colas o puede haber análisis de una sola cola cuando uno tiene, digamos, una hipótesis predefinida con una hipótesis a priori. Esto requeriría que yo haga exactamente esta misma función, pero agregue un nuevo argumento, que es el argumento que se llama alternative o la alternativa. Si yo creo que el R que yo voy a encontrar va a ser al menos de este tamaño, es decir, así o más grande. Si fuera negativo, yo podría decir que va a ser de menos 0.3 o menor que ese, es decir, más extremo, o en este caso la opción que está es de 2 colas, que es la que está por defecto, por eso no puse ese argumento. Voy a crear entonces una nueva versión de este, que voy a llamar pcore greater. Organicemos esto. Y aquí, listo. Y voy a agregar entonces un nuevo argumento. Este argumento va a ser, como les decía, alternative. Digamos que yo espero que la correlación sea necesariamente positiva. Me interesa que sea positiva y que sea de 0.3 o mayor. Luego aquí yo le diría, tiene que estar entre comillas, greater. ¿Listo? Esto, como entendemos, probablemente va a ser que el número de muestra necesario sea menor. Voy a correr esto. Aquí lo agregué un objeto que se llama pcore greater que me quedó guardado aquí en el environment. Si yo llamo este mismo objeto, yo puedo copiar esto, lo voy a pegar acá, llamo este mismo objeto y lo corro. Me muestra que ahora en vez de necesitar 112 personas necesito 92 personas. Acuérdense que siempre aproximamos al número superior. Y de nuevo yo puedo hacer plot de este mismo objeto y aquí se puede ver cómo logro el poder estadístico que busco de 90% con un tamaño de muestra bastante más pequeño de 92 personas. Si la correlación fuese negativa, entonces voy a volver a copiar todo esto. No se va a llamar greater, sino digamos less. Y si mi correlación fuera negativa, si yo espero que fuera negativa, digamos de 0.4, por decir algo,
yo podría utilizar la opción less. Va a ser menor a esto. Si ahora voy a reemplazar todo esto. Ahora, si yo corro este nuevo objeto que voy a guardar como p_less, que es, yo espero una correlación negativa de al menos 0.4 o menor, genero el objeto, puedo ver el resultado, me dice que necesito 50 personas más o menos. Esto es un tamaño de efecto negativo, pero de mayor tamaño. Y el plot, por supuesto, me mostraría exactamente la curva que necesito y que necesito 50 personas como tamaño de muestra óptimo. Ahora voy a hablar de la segunda función que quiero mostrar, que es la de hacer análisis para pruebas T o diseños tipo prueba T. Esta, a diferencia de la de Jamovi, usa como tamaño de efecto la de Decoen, no usa el delta de Glyph, que era no paramétrico. Esto puede facilitar un poco las cosas, aunque también tiene sus limitaciones. Esta función va a ser muy similar a la que se hacía para las correlaciones. Voy a ponerle acá prueba T o pruebas T. Y la función, en vez de ser power_r_test, puede ser power_t_test. Power de una prueba T. Voy a generar un objeto que se va a llamar prueba T de muestras independientes, por decir algo. Voy a guardarle un objeto y voy a usar esta función, power.t.test. Los argumentos que voy a necesitar son muy similares. Necesito un tamaño del efecto, el nivel de significación, el poder, y además necesito una alternativa. Ahorita les muestro. El tamaño del efecto ahora, sin embargo, no va a ser R, sino va a ser D. D igual a, ahorita lo selecciono. Necesito el nivel de significación, sig level. Necesito el poder, igual que antes. Y necesito una que va a ser type. Como D, digamos que yo quiero un tamaño de una de Decoen de 0.4. El nivel de significación voy a dejarlo por ahora en lo mismo que he usado siempre, que es 0.05. El poder voy a dejarlo también en 0.9 o 90%. Y el tipo, esto se refiere a si yo quiero hacer una prueba T de muestras independientes, de muestras repetidas o de una sola muestra. En este caso, entre comillas, tengo que ponerle to sample para una que sea de muestras independientes. Es decir, voy a comparar dos grupos, digamos, de personas o de observaciones. Aquí me generó un objeto que se llama ptInt, que es lo que yo mostré como prueba T de medidas independientes, el objeto, el nombre que yo le puse. Y al verlo, voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá abajo. Me dice que necesito un n de 133 personas por grupo. Es decir, yo tendría dos grupos de mismo tamaño, cada uno de 133 personas. Para detectar un tamaño de efecto de D 0.4, en el 90% de los casos me daría un P menor a 0.05 de 2 colas. Por supuesto, a esto mismo yo le podría agregar la alternativa de ser greater o smaller, digamos, que yo le podría agregar a este que quiero que sea greater. Voy a correrlo. Voy a sobreescribir el objeto, es decir, el objeto ya cambió porque lo acabo de sobreescribir, el ptInt, y al correrlo me muestra que ahora ya no necesito 133 personas, sino 108 personas. Por supuesto, igual que antes, yo puedo usar la función plot, el nombre de mi objeto, y puedo ver el tamaño de muestra. Aquí, como se ve, me dice que el n ideal es de 108 para cada grupo. Es decir, yo necesitaría en total 216 personas si los dos grupos son balanceados y son del mismo tamaño. Si quiero hacer lo mismo, pero ahora con muestras relacionadas o repetidas, por ejemplo, un pre-post, como había comentado antes, puedo utilizar la misma función. Sencillamente aquí en type voy a cambiarlo por paired. Ahorita les muestro. Entonces voy a crear un nuevo objeto que va a ser prueba T y este se va a llamar rep. Y de nuevo voy a usar power_t_test. Y de nuevo voy a copiar estos datos. Voy a dejarlo exactamente igual. La diferencia es que en vez de ser tipo toSample va a ser paired o pareada de muestras repetidas. Vamos a ver cómo, como decía antes, las pruebas de medidas repetidas tienen más poder que estas. Entonces yo voy a necesitar menos tamaño de muestra.
Antes, cuando se hacía con muestras independientes, me pedía como 133 personas, creo. Después, al hacerlo, digamos, direccional, me pedía 108 personas. Vamos a verlo al hacer la direccional, pero pareada acá vamos a necesitar menos personas. Si yo ahora miro el resultado de mi objeto, dice que necesito 55 personas. Fíjense cómo se reduce sustancialmente el número de personas. Y por supuesto puedo hacer el plot de este análisis y me muestra la gráfica como siempre. No me muestra que se necesita 55, en este caso pares, digamos, no tienen que ser, si son 55 personas, son pares de observaciones, porque a cada persona, a cada una de las 55 personas la veo en pre y en post, es decir, tengo pares de observaciones, necesito 55 pares de observaciones, las últimas serían, digamos, 55 personas si se tratara de personas, mi análisis. Por último, quiero mostrar la función para hacer análisis tipo ANOVA. Voy a poner acá un nuevo nombre y esto va a ser ANOVA. La función, como siempre, va a ser muy similar. Digamos que voy a generar un objeto que se va a llamar PANOVA. Esto es poder para una prueba ANOVA. Y este objeto va a ser la asignación de la función que es power.ANOVA_test. Aquí ya lo tengo. Y necesito aquí darle unos argumentos ligeramente distintos. Primero, un argumento K. ¿Cuántos grupos voy a comparar? Digamos que voy a comparar 4 grupos. Digamos que el F, esto es una F minúscula, ya explico qué es, va a ser de 0.25. Ese es el tamaño del efecto, ya no es ni R ni T, ni R ni D, sino es F. Esa es la F de Cohen, no F mayúscula de Fisher, sino F minúscula de Cohen. Ahora explicaré un poquito qué es. El nivel de significación, como siempre, lo voy a dejar en 0.05. Y el poder, que como siempre lo voy a dejar en 0.9. Esta función entonces me permitiría hacer el cálculo del tamaño de muestra necesario para comparar 4 grupos, es decir, una ANOVA de una sola vía con 4 grupos, donde el tamaño del efecto es de 0.25, esto, insisto, es un F minúscula de Cohen. Este es un tamaño de efecto medio, a un nivel de significación de 0.05 y un poder de 0.9 o 90%. Voy a correrlo y por supuesto esto me creó un objeto que se llama PANOVA, como yo generé. Puedo ver los resultados de mi objeto, de mi análisis PANOVA, y al correrlo me muestra que para un análisis balanceado, es decir, que los 4 grupos sean del mismo tamaño, con 4 grupos, esto más o menos 58 personas por grupo para un tamaño de efecto de 0.25 F de Cohen a una significación de 0.05 y un poder de 0.9. De nuevo me aclara que el número, el n, este n, es el número de personas necesarias o de observaciones necesarias por grupo. Y por supuesto, como siempre, puedo hacer un plot de mi objeto, de mi análisis PANOVA. Voy a correrlo. Y acá, como siempre, me muestra el análisis. Aquí me dice que es para 4 grupos con un tamaño de f.025, 0.25 y un alfa de 0.05, y que el tamaño de muestra óptica es de 58 y que este tamaño de muestra de 58 es por cada grupo. Es decir, yo necesitaría 232 personas en total, si son 4 grupos, cada uno con 58 personas. Esto es básicamente lo que me permite hacer el paquete Power, PWR. Este paquete obviamente tiene algunas otras funciones, pero estas son las más importantes, las más útiles, creería yo. Recomendaría igual a los que quieran en el documento, la guía que adjunté al documento que hice de apoyo para estos videos, para esta serie de videos, mirar más información sobre este paquete y también obviamente ver los links a la información del paquete donde pueden ver las otras funciones y los otros tipos de análisis que puede hacer. Pero aquí solamente me centré en los más importantes y en mostrar cómo es la sintaxis para hacer esos análisis. Power es un paquete, digamos, sencillo, confiable, flexible, pero obviamente tiene la limitación de solo servir para diseños, entre comillas, sencillos. Si se dan cuenta, en todos los diseños que hemos hecho, siempre tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Una variable dependiente y una variable predictora, si se quiere. Una variable X y una variable Y. La variable Y está muy bien que tengamos solo una, eso es muy común, pero obviamente hay casos en los que queremos hacer análisis más complejos. En la segunda parte
de esta serie, me centraré en hablar de otro paquete de R que se llama SuperPower, que permite hacer análisis de poder para diseños complejos, factoriales, donde hay varias variables independientes. Donde, por ejemplo, yo no solamente quiero comparar un grupo de control y un grupo experimental, sino quiero tener en cuenta si ese grupo experimental fue antes o después de tomar una medicina y el grupo de control antes y después de tomar un placebo. Ya tengo dos variables independientes, que serían la condición antes o después de tomar una medicina y el grupo. Que podría ser un grupo de control que tomaron un placebo y el grupo experimental que tomaron una medicina real, o incluso diseños mucho más complejos. De esto es de lo que hablaré en la siguiente parte de esta serie. Muchísimas gracias.